Todavía estamos en temporada de vacaciones, tal vez usted está planeando con su familia un viaje a Estados Unidos, a los parques maravillosos de Orlando, a Nueva York, donde usted indique. Pero hay gente, como lo hemos dado a conocer en diferentes noticieros, donde tiene problemas para ingresar, aunque tengan visa. Para hablar de este tema, ¿cuáles son esos problemas? Nos acompaña hoy el licenciado Dagger Hernández. Licenciado, buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuénteme cuáles son esas razones más comunes por las cuales a una persona, aunque tenga visa, puede tener problemas para ingresar. Bueno, en Estados Unidos el oficial de migración tiene toda la posibilidad para ejercer como juez migratorio cuando la persona va a entrar al país. Entonces, generalmente las personas tienen problemas cuando hacen una razón de desvirtuar la visa. ¿Qué es desvirtuar la visa? Desvirtuar la visa es que la persona pidió una visa de turismo y quiere ir a otro país, en este caso Estados Unidos, para trabajar, para estudiar o para incluso hacer trabajos ocasionales, brindar servicios, dar charlas, conferencias. Eso es desvirtuar la visa. O la otra razón es que la persona tiene inconsistencias en sus registros migratorios. Esas inconsistencias en registros migratorios es cuando la persona tiene un pasaporte con un sello de entrada a un país, pero no un sello de salida. O peor aún, un sello de salida sin un sello de entrada, donde la persona lo que refleja con eso es que ingresó ilegal a un país y luego salió legal. Licenciado, ¿por qué el motivo del viaje es tan determinante cuando usted llega a migración y le dicen cuál es su motivo del viaje? ¿Por qué viene a Estados Unidos? El motivo del viaje es determinante porque debe de coincidir directamente con lo que estaba comentando anteriormente, con la razón de la visa. Si la persona va a hacer turismo, el motivo del viaje tiene que ser turismo. ¿Qué tiene que ser? Lo que mencionaste ahora de los parques nacionales, o sea, visitar parques nacionales, visitar museos, conocer la ciudad. Eso tiene que ser el motivo de un viaje de turismo. El motivo del viaje en ese caso no puede ser ni dar charlas, conferencias, ni hacer educación, ni llevar un curso de inglés. No debe vincularse ni con trabajo, ni con educación, ni con ninguna otra razón que desvirtúe la visa de turismo. ¿Y esos errores entonces que suele cometer la gente cuando está en migración? Esos errores generalmente, bueno, el oficial de migración hay que recordar que es una persona experta en detectar este tipo de errores. Entonces, a pesar de que la persona lleve toda la documentación correspondiente que pueda comprobar su viaje, tiene que tener claro de que lo que vaya a decir ante el oficial de migración es plena prueba para que el oficial de migración tome una decisión que puede ser tan sencilla como el rechazo. Y que, o sea, que es lo mínimo que le puede hacer la persona. Se le rechaza y se le devuelve en un avión, o peor aún, se le rechaza y se le mete en una cárcel para devolverlo en el vuelo siguiente, o peor aún, se le rechaza y se le anula la visa. Licenciado, ¿o vale la pena llevar algún documento para mostrárselo al oficial de migración cuando uno hace el viaje? Sí, efectivamente la persona tiene que llevar toda la documentación impresa. A veces la gente la lleva en el celular. El problema del celular es si se topa uno en un aeropuerto en donde no puede accesar a internet, entonces el celular se fue. Lo mejor es llevar la documentación impresa de los hoteles, el viaje completo, el tiquete de ida, de regreso, los diferentes itinerarios que va a hacer la persona, si compra algún tour, los tours que vaya a hacer y toda la información relacionada con hoteles, o en el caso de que vaya a visitar algún familiar, que tenga la carta de invitación del familiar y la documentación completa de ese familiar. Tanto así que el oficial de migración podría hacer en una revisión secundaria alguna llamada a ese familiar para determinar efectivamente si va la persona a quedarse con ese familiar. ¿Cómo influye el historial de viajes cuando usted viaja a Estados Unidos? Cuando se viaja a Estados Unidos y cuando se viaja a cualquier país, porque el historial de viajes es lo que la persona muestra en su pasaporte. El pasaporte de la persona tiene sello de entrada, sello de salida, y por eso el oficial de migración le pide el pasaporte y lo revisa. Si el oficial de migración detecta algún sello faltante, puede preguntarle a la persona y depende de la respuesta de la persona y la justificación que dé la persona para el sello que falta, el oficial puede rechazarle o denegarle la entrada al país. El historial de viajes determina si que la persona se quedó ilegal o entró ilegal a un país, y eso es determinante para temas migratorios porque eso hace referencia a
a un incumplimiento de un deber migratorio, que es registrarse ante el oficial de migración para entrar o para salir. Licenciado, las personas que tienen el pasaporte biométrico en algunos momentos ingresan a Estados Unidos, pero no se lo sellan. ¿Eso no afecta? Eso no afecta porque el pasaporte biométrico ya por sí mismo registra la salida y la entrada. Recuerden que con el pasaporte biométrico uno lo pasa por un sistema de lectura. Entonces uno lo coloca digitalmente en el sistema de lectura, el pasaporte biométrico, y ese sistema de lectura deja un registro fidedigno de la entrada o de la salida. Es igual que la huella de la persona. Cuando la persona pone una huella en un reloj y registra una entrada y registra una salida, eso hace el pasaporte biométrico. Entonces es incluso más seguro utilizarlo con el pasaporte biométrico, porque el pasaporte biométrico hace relación de la persona, del dato del pasaporte, con el registro de la cara de la persona. Ahora, licenciado, ya qué buena pregunta nos hace María, a quien saludamos en nuestro Facebook. Dice, recomendaciones para los que vamos a ir al Mundial en junio. Okay. Los que sí van a ir, ¿verdad? Los que sí van a ir. Vea, que lleven toda la documentación, como dije, de itinerarios, de hoteles, de partidos, si ya compraron para partidos, las entradas correspondientes. Importante, entrada y salida del país. Si van, puede ser que vayan a los 3 países o solamente un país, pero que tengan y que puedan comprobar efectivamente entradas y salidas de los distintos países y itinerarios. Es muy importante que ese mundial le van a poner bastante atención al tema migratorio, porque va gente de todo el mundo. Entonces, sí tienen que tener ese registro efectivamente documentado, preferiblemente en papel. O sea, estas recomendaciones parecen sencillas, pero son determinantes para cuando uno está al frente del oficial de migración y que la persona sepa lo que va a hacer en ese país, para que cuando esté frente al oficial de migración pueda decirlo de su propia boca lo que va a hacer en el país y que no tenga mayor problema cuando va a hacer esa declaración. ¿Qué tipo de respuestas o actitudes levantan sospecha en los oficiales de migración? Yo lo que le digo a la gente es que hay que ser transparente. Si la persona es transparente, no hay mayor problema con el oficial de migración. ¿En qué sentido? Si la persona va a ejercer o hacer alguna otra actividad diferente a lo que tiene su visa autorizada, es mejor ni vaya. O sea, porque el oficial de migración, recuérdenlo, es un experto en tomar decisión y en ver a la persona y saber cuándo la persona está mintiendo o cuándo no está mintiendo. Al final, es mejor ser transparentes y decir, no, este viaje yo lo quería hacer para trabajo y tengo una visa de turismo, pero si quieres un trabajo, vaya y pide una visa de trabajo. Licenciado, acá en Facebook igual nos dice Alan, en estos momentos no vale mucho la pena viajar a Estados Unidos porque está Trump al mando. Sobre ese comentario, vale la pena preguntar, ¿se han endurecido las medidas o siguen siendo las mismas? Se han endurecido las medidas, hay que tener precaución, digamos, y yo le doy, ahora que Alan menciona eso, el tema de medicamentos. Ejemplo, si la persona va a llevar algún medicamento, no solamente lleve el medicamento, lleve un dictamen médico o alguna referencia médica que diga por qué usted está tomando ese medicamento. Si la persona tiene alguna enfermedad complicada o incluso alguna enfermedad que requiera atención médica, lleve algún dictamen, porque se han endurecido medidas con relación a entradas a Estados Unidos y la persona tiene que justificar ante cualquier consulta o duda del oficial migratorio eso. Yo le recomendaría tal vez principalmente el tema de enfermedades, de medicamentos y alguna otra afectación que tenga, si tiene alguna otra, pero esa es como la más común de todos, el tema de medicamentos. Licenciado, nos pregunta Yadira, una pregunta muy válida. Nos dice, ¿qué pasa en el caso si nada más quiero ir de compras? Si quiere ir de compras es turismo. Entonces, le indica, o sea, las compras, 3, 4 días, efectivamente, tienen que tener etiquete de entrada, etiquete de salida, hotel, y decirle claramente al oficial, voy de turismo, de compras, eso es turismo. Entonces, en eso no hay mayor problema, pero sí tiene que comprobar entrada, salida, hoteles, itinerario y mencionar los centros comerciales a los cuales vaya a hacer las compras. Ahora, aquí nos pregunta John, si le quitaron la visa, que era por 10 años, y se devolvió al país, ¿se puede renovar años después? Eso es un asunto plenamente discrecional de los Estados Unidos. Entonces, depende de muchas razones. La principal
Y esto, cuando menciono discrecional, es que los cónsules del país, en Costa Rica en este caso, tienen la posibilidad de otorgarla o de denegarla de nuevo. Y la persona no tiene posibilidad de reclamar en ningún lado esa denegatoria en el caso de que la denieguen. Entonces, solicítela, vaya, solicítala de nuevo, trate de justificar la razón por la cual en algún momento le denegaron o le rechazaron o le anularon la visa, y a partir de eso determine, o sea, no se enoje si se la deniegan de nuevo, porque es un asunto discrecional. Trate sí de comprobar de que la razón por la cual se la denegaron, ejemplo, si era que no tenía un arraigo en Costa Rica, que si ahora tenga propiedades, tenga vehículos, tenga matrimonio, tenga todas las posibilidades de demostrar efectivamente ese arraigo. Nos dice Oscar, si tengo visa de turismo y de trabajo con una compañía estadounidense y voy a una semana de entrenamiento, ¿qué debo decir? ¿Es por trabajo o es por entrenamiento? Es entrenamiento, es trabajo. Es trabajo, eso es trabajo. Ok, perfecto. También surgen preguntas como, ¿en qué situaciones un viajero puede ser devuelto de inmediato? La persona puede ser devuelta de inmediata en 3 condiciones. Una, que se determine que ha incumplido una norma formal migratoria, que el relato no coincide con lo que está diciendo, o que la persona dijo que se iba a quedar una semana, en algún momento se quedó 3, 4, 6 meses o más de 6 meses, que es lo permitido, lo autorizado. Segundo, de que la persona cometió algún delito internacional y es detectada en los registros de Interpol o en algún registro internacional con relación a ese delito. Ahí no solamente puede ser devuelta, sino puede ser arrestada y enviada formalmente como oficiales al país que esté requiriendo. Y la tercera, de que la persona realmente tenga una razón en la entrevista para que el oficial de migración diga, no, yo no le acepto. Hay que recordar, como les dije al inicio, el oficial de migración es un juez. Y es un juez experto en detectar personas, porque puede estar atendiendo 1.500 entrevistas no diarias, semanales. O sea, imagínense una persona que atienda 1.500 semanales, se convierte en experto en detectar falsos y verdaderos. Entonces, traten de no mentirle al oficial de migración. Si la persona es transparente con lo que está diciendo, no va a haber mayor problema con su entrada a Estados Unidos ni a ningún otro país. Más con la capacitación que les da. Nos pregunta María Fernanda, yo quiero sacar visa por primera vez. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer, María Fernanda, es hacer la cita. Y a partir de la cita, cumplir con los requisitos que establece la página web. Lo recomendable principalmente es tener la suficiente solvencia económica y arraigo en Costa Rica para poder hacer esa solicitud de visa y que no se la denieguen. En el caso de que se la denieguen, y si es la primera vez de María Fernanda, ella tiene posibilidad luego de volver a hacer la solicitud de visa y que se la aprueben. O sea, porque es la primera vez, no ha utilizado la visa y eso le da posibilidad de hacerlo en esta ocasión, para probar inclusive, para probar que se la den. En el caso de que no se la den, que ella pueda corregir en el tiempo y que se la den posterior. Hay que recordar que el tema del derecho migratorio no es un derecho estático. O sea, el derecho generalmente no es estático, pero el migratorio es un derecho que cambia porque cambia como cambia la vida de la gente. O sea, en la vida de la gente uno se casa, uno se muere, uno tiene propiedades, uno tiene carro, o sea, cambia de carro, cambia de casa. Entonces, el derecho migratorio cambia conforme va cambiando la persona. ¿Cuáles son las razones más frecuentes para que usted lo puedan devolver? Las razones más frecuentes es que la persona incumplió con el tiquete de regreso, incumplió con el itinerario, o sea, y fue detectado ahí cuando el oficial de migración le dijo, ¿tiene el tiquete de regreso? No, no tengo tiquete de regreso porque pensaba irme a viajar en un carro por todo lado. No, es devuelto. Porque la persona no cumple con alguna norma concreta, que en ese sentido es, en el caso de alguna vacuna que se esté pidiendo, alguna restricción médica que esté aplicándose en ese momento, en ese caso se rechaza. Y la tercera razón es por inconsistencias en su declaración, que la persona efectivamente es reconocida con inconsistencias y se rechaza. El rechazo, como les dije, puede ser un rechazo inmediato para que se devuelva en el avión, puede ser un rechazo con cárcel, o sea, porque no hay avión. Entonces es lo peor, porque uno lo mete en una cárcel de migración con todos un montón de gente,
de otros países y uno pasa tal vez una noche o 2 noches en una cárcel esperando un vuelo de regreso y el rechazo peor es ambos pueden implicar una anulación de la visa en donde le ponen un sello de que la visa está anulada. Si le ponen ese sello es muy difícil volver a retomar el tema de la visa. ¿Qué pasa si saqué la visa hace 2 años y no la he utilizado? Nos pregunta don Jorge en Facebook. Ajá, es importante utilizarla, don Jorge, porque las visas se supone que la persona tiene que utilizarlas. Por lo menos en el plazo de 10 años debería de utilizarla al menos una vez. Pero yo le recomiendo a don Jorge que haga un ahorrito y ponga a utilizarla, porque si se termina el plazo de 10 años y no lo utilizó, no se la van a renovar. Nos pregunta Susana, ¿qué pasa si me negaron la visa, pero el cónsul ni siquiera pregunta si yo trabajo o estudio? Ellos no hacen preguntas que vayan de la mano con la negación. A ojo, dice, a simple ojo. ¿Pueden negar la visa? Pueden negar la visa porque es un asunto discrecional. Tal vez con Susana lo que debería de hacer es retomar la solicitud de visa, porque puede ser que sea la primera vez, entonces retomar la solicitud de visa con algún otro documento, con pruebas de arraigo, con pruebas efectivas de solvencia económica en Costa Rica. Ahora, licenciado, ¿cuál es la mejor manera para prepararnos para la entrevista para que no nos la rechacen cuando ya tenemos la cita, ¿verdad? Porque todos vamos pensando que no nos la van a dar y vamos nerviosos. Que primero que todo sea verdad, que todo lo que estoy diciendo sea verdad, porque también los cónsules son hábiles y están entrenados para detectar falsos. Entonces, que todo lo que la persona vaya a decir sea verdad. Segundo, que tenga la documentación completa de respaldo y la documentación completa de prueba. Y tercero, que la persona tenga algún grado de solvencia económica en Costa Rica que pueda sustentar el motivo del viaje. Ahora que la otra persona en Facebook menciona el tema de compras, si decís que vas de compras, efectivamente que puedas comprobar de que vas de compras, no que en Costa Rica tenés deudas hasta el cuello y vas de compras hasta Estados Unidos. Eso no es congruente con un viaje de compras. Licenciado Daguer Hernández, le damos las gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias, don Diego. Un placer.